Bueno, vamos a empezar con la función número 3 en este curso de matemáticas. Ya sabéis que los protagonistas son las funciones. Alguna relación veremos, pero sobre todo estas relaciones tan especiales y tan útiles que son las funciones. Todo va a girar en torno a ellas, es la columna vertebral. Insisto, me repito, pero es importante que se capte este hilo conductor. Bien, vamos a ver esta función número 3 que nos va a servir para profundizar un poco más en la noción de límite. Acordaos que os decía cuando vimos la primera función, os comenté que había pues diferentes modalidades de límite. El límite cuando x tiende a infinito, el límite cuando x tiende a menos infinito, el límite en un punto, cuando x tiende a un punto A, un número real A cualquiera, y que este límite en un punto tiene dos expresiones, porque claro, a este punto se puede llegar por la derecha o por la izquierda, y hay el límite por la derecha, el límite por la izquierda, y hemos visto en la función 1 y en la función 2 especialmente estas nociones. El límite, acordaos también que es el estudio del comportamiento de una función cuando el valor de la x del dominio se aproxima a un punto determinado o a un valor infinito o menos infinito, o sea, cuando me voy hacia la derecha o a la izquierda de la función. Pero siempre es muy importante que entendáis que el concepto de límite maneja muy bien, maneja mucho la diferenciación entre el dominio y el codominio. Esto es fundamental en una función. Eh, Mi experiencia como profesor de matemáticas es que muchas veces el alumno le cuesta diferenciar cuando estás en el dominio, cuando estás en el codominio, cuando estás en el punto de partida de la relación y cuando estás en el punto de llegada, en el conjunto de llegada. Muy importante. En los gráficos, por ejemplo, de las funciones reales de variable real, que son las que ahora estamos viendo, el dominio lo acostumbramos a dibujar con la recta real en el eje de las abscisas y el codominio en el eje de las ordenadas. Pues bien, cuando yo me planteo el límite, cuando digo x tiende a un punto, a infinito, a menos infinito, me estoy refiriendo al dominio. Cuando x tiende a, me estoy refiriendo al dominio. Y el comportamiento de la función, cuando dice f de x, el comportamiento de la función, me estoy refiriendo al codominio. O sea, es un juego de codominio y dominio. ¿Cómo se comporta la función cuando en el codominio, cuando me aproximo en el dominio a un valor eh, eh, digamos, de x, un valor, con x me aproximo a un valor a un punto concreto A, o a infinito o a menos infinito. Veamos esta función. Esta función f de x, en realidad, ¿veis? Tiene como dos partes. Esta función la puedo ver como, en realidad, una composición de dos funciones, ¿no? Porque yo puedo considerar que esto es g de x y esto es h de x. Yo puedo considerarlo como esto, luego lo hablaremos en el concepto de función elemental y función compuesta. Por ejemplo, veis esta función f de x, x al cuadrado más 2x, yo la puedo ver como la suma de dos funciones, como la suma de dos funciones elementales. Es una composición de funciones porque es la suma de dos funciones elementales. O sea, en el fondo, las funciones también las podemos ver un poco como en la química, ¿no? Los elementos y las moléculas, ¿no? Los átomos y las moléculas, ¿no? Los átomos de la tabla periódica, pues combinados, pues dan las moléculas. Bueno, pues tenemos una serie de funciones elementales. En este caso podríamos coger la función 2x, ¿no? O incluso podríamos coger la función 2, la constante 2, la función x, la función x y la función x dos veces y hago el producto y por eso tengo x al cuadrado. En realidad, yo podría
ver la composición de funciones desde muchos puntos de vista, ¿eh? Pero aquí, en este caso, lo he planteado como g de x, x al cuadrado, y h de x, 2x. Pero, repito, hubiera podido poner g de x por g de x, y entonces entendería que x es g de x es x, ¿eh? Entonces sería g de x por g de x, x al cuadrado, y 2, que podría plantearse como h de x multiplicado por g de x, porque hemos dicho que x podría ser g de x, ¿eh? Pero en todo caso, esto de la composición de funciones es importante, ¿eh? Y lo veremos ahora después, pero en todo caso, aquí estamos viendo un caso concreto de composición de funciones. Dos funciones que están restando, ¿eh? Se están restando y dan lugar a una función más global que es f de x. ¿Por qué lo digo esto? Porque ya veréis que será importante para entender una peculiaridad interesante de esta función. Este es el dibujo de esta función. Y este es el dibujo, ¿veis? Este trozo de la función, esta g de x, esta función que forma parte de esta función global, sería esta función, y esta función sería esta gráfica. Fijaros que esta función está definida a partir de la función f de x está definida únicamente a partir del valor 3. A partir del valor 3. ¿Por qué lo digo esto? Porque en realidad esta parte de la función, fijaos que si la x es menor de 3, si estuviera en el 2, por ejemplo, sería 2 al cuadrado, 4, menos 3 por 2, 6, y esto sería la raíz cuadrada de un número negativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta función solo está definida para 3 o valores superiores a 3. Esta función está definida para valores más pequeños de 3. O sea, fijaros que yo puedo coger el 2, y 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2, y ahí existe la raíz de 2. Por lo tanto, esta la podríamos dibujar. Lo que ocurre es que aquí solo la dibujo a partir, este trozo de aquí, solo lo dibujo a partir de 3. ¿Por qué? Porque como esta parte de la función solo está definida para valores de 3 o superiores a 3, ya, obviamente, ya la función la defino a partir del 3. Toda la función. ¿De acuerdo? Bien. Claramente, o sea, esto es muy importante que se entienda, el dominio de esta función va de 3 hacia infinito. Por debajo de 3 esta función no está definida porque esta parte de la función no tendría solución, no existe la raíz cuadrada de un negativo. Si me muevo en los números reales, estoy en funciones reales de variable real. Otra cosa será cuando hablemos de complejos, de números complejos. Pero en números reales esto no existe, porque sería la raíz cuadrada de un número negativo si cojo x menores de 3. Por lo tanto, el dominio de la función ya lo veo claro. Es una función que está definida solamente para valores de 3 o superiores. Bien. ¿Y cuál es el recorrido? El recorrido, fijaros, que como cuando el valor es 3, cuando x es 3, esto valdría 0, 3 al cuadrado menos 9, 9 menos 9, 0, raíz de 0, 0, y aquí tendría 3 al cuadrado, que es 9, menos 3, 6, raíz de 6, por lo tanto tendría 0 menos raíz de 6, sería menos raíz de 6. Por tanto, este valor de la función, este valor de la función sería raíz de 6, menos raíz de 6. Por lo tanto, claro, este valor de la función, esto empezaría en raíz de 6, esta función de aquí, ¿veis? Raíz de 6, pero aquí como tengo menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos x, esto es menos, si la x vale 3,
esto es raíz de menos 6 y como es negativo, estoy en este punto de aquí que sería el que está a la misma distancia del 0 aquí, esta parte de la función en positivo, porque estoy ahora representando la función en positivo, y aquí en negativo porque le estoy restando. Por lo tanto, fijaros, por lo tanto, que este trozo de la función empieza aquí, y este empieza aquí. Y esta función, como ahora veremos, se va aproximando a -1, pero no llega a -1 nunca. Pero esto ahora lo descubriremos cuando calcularemos el límite de esta función cuando x tiende a infinito. ¿Qué pasa cuando tiende a infinito? Esta función, el límite de f de x, o sea, de toda esta función, de esta resta de dos funciones, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? Y veremos que es -1, y por lo tanto, por eso ya la he dibujado aquí, que se va aproximando a -1 paulatinamente, pero parte desde raíz de -6, que es esto menos esto. Fijaos que como es una función que es la composición de estas dos funciones, la resta de estas dos funciones, esta curva, que es el resultado de la resta de estas dos funciones, va quedando diseñada por la resta sucesiva de los valores, este menos este menos este menos este, y así sucesivamente son estos valores que siempre serán negativos porque esta función siempre va por debajo de esta que va por encima. Y como esta la estoy restando de esta, siempre tendré valores negativos y vendrá por debajo. Muy bien, pues vamos a plantearnos el límite cuando x tiende a infinito de esta función. La forma de evaluar normalmente un límite siempre es sustituyendo en primer lugar, a no ser que haya un problema por la derecha y por la izquierda del punto, que en este caso no pasa porque está ahí tendiendo a infinito, lo que se hace es, si hubiera un problema de derecha e izquierda del punto, pues ya dijimos en una función anterior que estudiaríamos el límite por la derecha, el límite por la izquierda, veríamos primero si existen los dos límites y veríamos si los dos límites coinciden y entonces diríamos que existe el límite en aquel punto. Pero en general, a la hora de calcular un límite, lo primero que hacemos es sustituir el valor al que tiende la x dentro de la expresión de la función. Obviamente, en este caso, si yo sustituyo x por infinito, me va a pasar que esto va a ser un valor infinito elevado a infinito, elevado por infinito por infinito, menos 3 por infinito. Pero en realidad, fijaros que, claro, como este x al cuadrado va a ser siempre más grande que este 3x, porque lógicamente este 3 se queda fijado, en cambio esta x va avanzando, aquí tengo dos x que van avanzando, obviamente esto siempre va a ser más grande que esto y por lo tanto ya esta resta de dos infinitos ya claramente se ve que tiende a infinito, por lo tanto, y la raíz cuadrada de un infinito, esto se va hacia infinito, ¿vale? Por lo tanto, aquí no hay ningún problema. ¿Y qué pasa con esto? Pues lo mismo, tengo x al cuadrado, esto siempre será más grande que esto y por lo tanto, y cada vez el incremento será más grande, la distancia será más grande entre esto y por lo tanto esta diferencia cada vez será mayor y esto por lo tanto tiende a infinito, que es lo mismo que pasa aquí. Este valor siempre será más grande que este y además cada vez será más grande. Por lo tanto, esta resta se irá haciendo cada vez más grande y por lo tanto esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. Por lo tanto, tengo un caso interesante de infinito menos infinito. ¿De acuerdo? Claro, el problema es qué pasa con este infinito menos infinito. Aquí ya he visto qué pasa, que este siempre será más grande que este será más grande que este. Aquí yo ya he visto que la gráfica va por un... Pero bueno, visto desde un punto de vista, imaginaos que no pudiéramos dibujar la gráfica, por aquí ya sé por dónde van los tiros, si voy prolongando estas dos gráficas. Pero en este caso lo tengo que calcular. Y aquí esto nos lleva a las famosas indeterminaciones. ¿Qué quiere decir una indeterminación? Quiere decir pues que tengo estoy calculando el límite cuando x tiende a un número,
porque la indeterminación puede aparecer cuando x tiende a un número determinado y también cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Pero una indeterminación quiere decir que aparecen dos términos, ¿no? Que pueden ser restados, pueden ser divididos, pueden ser multiplicados, que uno tiende a un número y otro tiende a otro número, que aparece un número que indeterminado. Porque claro, si uno tiende a infinito y otro tiende a infinito, ¿quién gana aquí? Aquí ya lo hemos visto, este x cuadrado va a ganar a 3x, por lo tanto esto tiende a infinito. Este x al cuadrado va a ganar a este infinito, por lo tanto aquí también hemos resuelto una indeterminación infinito menos infinito, ¿eh? Y aquí también ya la hemos resuelto, pero a veces esta resolución no es tan fácil, ¿eh? No es tan inmediata, viendo que estoy operando y que estoy restando, ¿eh? O que estoy dividiendo, ¿eh? O que estoy multiplicando. Pero en este caso, claro, me puedo plantear, ¿quién gana esta carrera? ¿No? Porque yo sé que los dos van a infinito, pero es posible que uno gane al otro, ¿eh? Que uno crezca más que el otro, o por el contrario, como va a pasar aquí, que esta diferencia de infinito menos infinito se vaya se vaya, digamos, haciendo constante, vaya hacia un valor constante, se vaya, digamos, uniformizando, ¿eh? Se vaya haciendo constante, ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Eh? Entonces, indeterminaciones me pueden aparecer en contextos diferentes. Por ejemplo, en un cociente. Imaginaos que en lugar de ser una resta de dos funciones, tengo un cociente de dos funciones. Y me aparece un infinito partido por infinito. ¿Eh? O me aparece un cero partido por cero. Pero no porque el valor sea cero. Si yo tengo en el numerador, en el denominador cero, pues no hay problema. Pero el problema es que haya una que se vaya aproximando a cero, arriba y abajo. ¿Quién gana? ¿Eh? ¿Quién gana? Porque a lo mejor gana el de arriba y entonces tiende a infinito, o a lo mejor gana, perdón, y se aproxima más rápido al cero y este más lentamente, entonces gana el de arriba, o a veces puede ser que gane el de abajo y esto tienda a infinito, por ejemplo, podría ser. O sea, las indeterminaciones hay que estudiarlas. Cuando hay una indeterminación quiere decir que el problema está abierto, no está resuelto. Lo mismo con 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito. Algo que tienda a 1 y que esté elevado, que tienda a 1, no 1, sino que tienda a 1. Si es 1, no hay problema. El problema es cuando tiende a 1 y este tiende a infinito. ¿Quién gana aquí? ¿De acuerdo? Y lo mismo infinito elevado a 0. Estos son lo que llamamos indeterminaciones. Entonces hay toda una serie de mecanismos que muchos de vosotros ya habréis visto algunos de estos mecanismos, que nos permiten cambiar la función, verla desde otra perspectiva, buscar otra forma de presentar la función. Y esto es muy típico en matemáticas. Presentar la función de forma equivalente, o sea, una igualdad, o sea, presentarla de forma igual pero diferente. Igual pero diferente. Y esto es muy importante en matemáticas, presentar algo igual pero diferente. Por ejemplo, el 0, obviamente, es 8 menos 8. Pero ya está diferente. 8 menos 8 es una presentación diferente, pero es lo mismo. Pues a veces poner 8 menos 8 nos puede ayudar. Ya veremos. Muchas veces esto se utiliza en matemáticas. Bien. Vamos a verlo, en este caso. Si yo tengo infinito menos infinito, una forma típica de resolver estas situaciones, hay que ir probando, a veces funciona una, a veces funciona otra. En este caso es multiplicar y dividir por lo que se llama el conjugado, que en realidad es multiplicar por 1, porque fijaros, esto es el término de la función, del que estoy buscando cómo se comporta cuando x tiende a infinito. Estoy mirando cómo se comporta esta función, cómo evoluciona esta función cuando esta x tiende a infinito. O sea, me estoy preguntando cómo se comporta esta función en el codominio, o sea, aquí, cuando en el dominio x tiende a infinito. ¿Hacia dónde se dirige esta función? Si es que se dirige a algún punto. Porque podría no existir este límite, no aproximarse a nada. Por ejemplo, ir oscilando, como pasa con la función seno de x. La función seno de x obviamente va oscilando eternamente
Y por lo tanto no tiene límite cuando x tiende a infinito. No existe límite, no. Límite quiere decir que se aproxima a algún valor. ¿De acuerdo? Y si se aproxima a infinito, porque va creciendo indefinidamente, diríamos va hacia infinito. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que estamos haciendo. Es muy importante entender lo que estamos haciendo cuando calculamos un límite. Pues bien, lo estoy multiplicando por 1. Multiplicar por 1 es obviamente cualquier número multiplicado por 1, cualquier expresión matemática multiplicado por 1 queda igual. Por lo tanto, esto lo puedo escribir así, porque estoy multiplicando por 1. Pero es un 1 diferente, ¿no? Es un 1 que está expresado de esta manera. Con esto dividido por esto, que es lo mismo, y por lo tanto es 1. Pero ya veréis que ahora cuando disgregue este 1 en estas dos partes, ahora me va a aparecer alguna cosa que me va a ayudar. Porque si hago esta multiplicación de conjugados, el conjugado siempre de una expresión, por ejemplo, de A menos B, fijaos aquí lo tenéis, o de X más Y, por ejemplo, el conjugado es X menos Y. Cuando hago el producto de una expresión por su conjugada, se me simplifica. Se me simplifica. Ya sabéis que si yo multiplicara X más Y por X más Y, me aparecería X al cuadrado más 2 veces el producto de X por Y, o sea 2XY más Y al cuadrado. En cambio, si lo multiplico por el conjugado, el producto cruzado se me elimina, porque lo tengo sumado y lo tengo restado. Entonces tengo XY y menos XY se me van. ¿De acuerdo? ¿Veis? ¿Qué es lo que tenéis aquí? ¿Veis? Se van. Y me queda esta expresión. Bueno, pues cuando hago esto aquí, ¿veis? Hago el producto de esto por esto, el cuadrado de esto por esto, x al cuadrado menos 3x, y ahora me queda menos el producto de esta raíz cuadrada por esta raíz cuadrada, que es eliminar la raíz cuadrada. Por lo tanto, me queda menos x al cuadrado más x. ¿Por qué? Porque tengo este menos aquí dentro, pero al actuar el menos delante, ya elimino el paréntesis. Hubiera podido poner el paréntesis después del menos y poner el menos dentro, pero ya lo quito directamente, y pongo este más aquí. Y abajo me queda lo mismo. Entonces ahora me queda, resuelvo, esto lo elimino con esto, y este menos 3x más este x me queda menos 2x aquí. Y ahora, fijaos que tengo, bueno, una expresión que en realidad esto se va al infinito, y esto también se va al infinito, porque ahora tengo un infinito, esto hemos dicho que se iba al infinito, esto se iba al infinito, infinito más infinito, infinito, bueno, un infinito que no está muy claro quién gana, si el numerador o el denominador. Por lo tanto, tengo una expresión que va hacia menos infinito partido por infinito, que no sé dónde va. Es una indeterminación. Bueno, pues vamos a ver, pero ahora tengo otra indeterminación, esta de aquí. No sabemos quién gana, si esto o esto. Bueno, pues vamos a utilizar una forma de resolver estas indeterminaciones que es multiplicando, ¿veis? Tengo una x aquí, si ahora multiplico por 1 partido por x y 1 partido por x aquí, esto es 1. Es otra presentación de 1 distinta, pero una presentación que ahora me va a ser útil, me va a interesar. Si hago la multiplicación por este 1, resulta que ahora aquí esta x se me va con esta x. Y esta x entra, al dividir por todo, entra tanto aquí como aquí y entra en la raíz cuadrada haciendo x al cuadrado. La entro. Si esto lo divido por x, puedo en realidad hacer que x sea igual a x al cuadrado y que la división de dos raíces cuadradas es igual que la raíz cuadrada de las dos divisiones, de la división de las dos, del numerador y el denominador. Esto tanto aquí como aquí. Ahora elimino, hago la división, ¿veis? Este x cuadrado con este x cuadrado me queda un 1 y esta x se va con una de estas dos x y me queda 3 partido por x. Y aquí lo mismo, este 1 y menos 1 partido por x. Esta x se me va y se me va una x de aquí abajo y me queda una x. Y ahora fijaros que cuando ahora sustituyo x por infinito, ahora ya lo puedo hacer y no me aparecerá ninguna indeterminación, porque cuando sustituya x por infinito esto me queda 0, 3 por algo que tiende a infinito
va a ser cada vez más próximo a cero y puedo considerarlo como cero, y esto va a tender a 1, raíz de 1, 1, más, y aquí lo mismo, esto tiende a 0, raíz de 1, 1, 1 más 1, 2, menos 2 partido por 2, menos 1. Tengo, por lo tanto, ya hacia dónde tiende esta función cuando x tiende a infinito, a menos 1. Por eso la forma de esta función yo la puedo expresar como que asintóticamente por debajo se va aproximando paulatinamente a menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Acordaos de cosas de interés, esto lo voy a ir recordando, cosas de interés a ver en cualquier función de variable real, pues hemos visto aquí el dominio, el recorrido. Obviamente esta función no es ni exhaustiva, porque hay puntos del codominio al que no llega ningún valor, ni es inyectiva si considero bueno, a ver, si considero que el dominio, bueno, si considero el dominio, fijaros que es desde 3 hasta infinito, los valores, como van a ir creciendo indefinidamente, esto va a ir creciendo, va creciendo, esta función sí que es inyectiva, o sea, dos valores distintos de x van a tener dos valores distintos de f de x, y por lo tanto sí que es inyectiva, porque estos valores, en la medida que yo voy aumentando el valor de x desde 3 hasta infinito, este valor va a ir también aumentando indefinidamente. Esta función no para de crecer indefinidamente. Esto todavía no hemos visto las derivadas, pero lo podríamos ver viendo que la derivada es siempre positiva y nunca es cero. Siempre es positiva, va creciendo, pero esto todavía no lo hemos visto, no hemos visto la función derivada, la vamos a ver en la próxima función, una función que ya no nos va a abandonar en todo el curso. La función derivada es importantísima, pero aquí la podríamos utilizar para ver que esta función es inyectiva y que nunca voy a tener dos valores, al ser creciente, esta función, nunca voy a tener dos valores de x con la misma imagen, siempre tendré valores diferentes y por lo tanto será inyectiva, pero exhaustiva, por supuesto que no. Y finalmente, a ver, el concepto de función elemental, función compuesta, que iremos viendo muchas veces a lo largo del curso, pues aquí se prestaba a verlo. Pero fijaros que yo puedo tener esta función, esta función es una función que la puedo ver como el cociente de dos funciones, esta función la puedo ver como el producto de dos funciones, en realidad también la podría ver como una potencia de funciones, podría verla como g de x por h de x, entendió h de x la función constante número e, elevado a esta constante a una variable como x, por lo tanto la podría también representar como g de x por h de x elevado a la h de x a j de x. La forma de poner una función compuesta puede ser un poco, puede variar un poco, depende de la finura del análisis que yo pueda ver, que yo quiera ver. Aquí lo mismo, fijaros, e elevado a x al cuadrado lo puedo ver como como h de x, y g la puedo ver como e. O también lo puedo ver como e elevado a x, digamos, bueno, yo creo que lo más apropiado es verla como h de x al cuadrado, y g de x, pues e elevado a algo. E elevado es g de algo, esto es e elevado a algo, a h de x, en este caso, que es x al cuadrado. Y aquí fijaros que tengo la e, que sería la g de x, tengo una función que es e elevado a algo, y después tengo un seno de algo, que también lo puedo ver como h de algo, ¿no? H de una función que es, en este caso, x al cuadrado. Por lo tanto, fijaos que aquí tengo tres funciones, una dentro de otra, y por lo tanto tengo una composición de funciones un poco especial, pero que la puedo ver como esto, una composición de funciones elementales. X cuadrado sería una función, seno de algo, otra función, e elevado a algo, otra función. ¿De acuerdo?
Bien, pues vamos viendo, ¿veis? Aquí han aparecido, obviamente esta función también es continua, ¿eh? En todos los puntos, esta función va a ser continua, tiene esta estructura, ¿eh? Hay toda una serie de funciones como pues, cuando está definida pues, x al cuadrado, 3x, cualquier número multiplicado por x, la raíz cuadrada es una función continua en todos los puntos, la función potencia también, e elevado a x es continua en todos los puntos, x es continua. Aquí el problema de la continuidad vendría cuando no está definida la función en el denominador, cuando seno de x sea cero, esto no estará definido y por lo tanto no será continua en estos puntos, pero si yo tengo un cociente de dos funciones continuas, será continua en todos los puntos donde las dos estén definidas, ¿eh? El producto lo mismo, ¿eh? Aquí, repito, no estará definido, no será continua porque en los puntos donde no esté definida esta función, ¿cuáles serán los puntos que seno de x valga cero? Por ejemplo, cuando x valga cero no estará definida esta función porque seno de cero, digamos, es cero y aquí tendría una expresión que, bueno, tendría una indeterminación en todo caso, pero ahora no lo voy a estudiar, ¿eh? Y bien, pues yo creo que aquí ya aquí lo mismo, ¿eh? Tengo e elevado a una función, esta es continua, x al cuadrado es continua, seno de lo que sea también es continua, siempre y cuando lo que sea una función bien definida, ¿eh? ¿De acuerdo? Y sea continua en este caso, ¿eh? Y elevado a lo que sea también es una función continua siempre y cuando lo de arriba sea una función continua, si es que es una función, ¿eh? Bien, pues veis cómo vamos viendo, ¿eh? Estos elementos que van apareciendo, el concepto de derivada, zonas crecientes, de momento lo hemos visto intuitivamente en esta función, máximos y mínimos locales, puntos de inflexión, esto lo veremos a partir de que veamos la función derivada, que es la función próxima que vamos a ver en el próximo vídeo, en la próxima clase, en la próxima lección. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima